Buenos días a todos y bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar en tipos de coordenadas. Nos corresponde trabajar las geográficas. Antes de revisar los ejercicios propuestos, vamos a recordar las características del plano cartesiano, en donde el primer cuadrante superior derecho se constituye como el primer cuadrante, el del lado izquierdo va a ser el segundo cuadrante, el inferior el tercer cuadrante y el inferior derecho el cuarto cuadrante. También cada cuadrante va a tener 90 grados como medida de ángulo. En total los cuatro cuadrantes deben sumar 360 grados. Para nombrar los ejes, como estamos trabajando en coordenadas geográficas, el eje que conocíamos como Y ahora se va a llamar norte, el inferior va a ser sur, en la parte derecha el eje que teníamos como X positivo ahora se va a llamar este, y la parte del lado izquierdo es el oeste, que se simboliza con la letra W, aunque también suelen existir casos en donde se coloca la letra O, pero no es recomendable debido a que se suele confundir con el punto cero del origen. También como dato adicional, para nombrar este tipo de coordenadas, siempre se escribe primero el eje vertical y después el eje horizontal. Si observamos en los ejemplos, nosotros tenemos que siempre va primero el eje vertical, que sería el norte o el sur, y después tenemos el eje horizontal, que vendría a ser el este o también el oeste. Entonces, antes de graficar los vectores que tenemos como ejemplo, vamos a colocar el nombre de las coordenadas. Para resolver el literal A tenemos un vector A que tiene un módulo de 7 metros sobre segundo, con una dirección desde el norte 45 grados hacia el este. Entonces lo que debemos es ubicar el eje donde se encuentra el norte, y a partir de cualquier punto de este eje vamos a medir 45 grados hacia el este. Como ya tenemos ubicado por dónde va a pasar el vector, dibujamos la flecha que simboliza este vector con una magnitud de 7 metros sobre segundo. En este caso, como estamos trabajando sin escala, lo vamos a dejar de esa manera. Vamos a colocar el nombre del vector, que es el vector A, que tiene un módulo de 7 metros sobre segundo, y medimos el ángulo desde el norte 45 grados hacia el este. Entonces el ángulo de 45 grados es el que se forma entre el norte hasta llegar al vector. Para el literal B tenemos un vector B que tiene una magnitud de 2 kilogramos fuerza y está medido desde el norte 30 grados hacia el oeste. Entonces nos debemos ubicar en el eje del norte y a partir de ahí debemos medir 30 grados hacia el oeste. Entonces en cualquier parte del eje tomamos una posición y medimos con un graduador 30 grados en dirección hacia el oeste. Graficamos desde el origen el vector que tiene una magnitud de 2 kilogramos fuerza. Ya lo tenemos graficado, colocamos el nombre, esto es el vector B, que tenía una magnitud de 2 kilogramos fuerza, y medimos 30 grados desde el norte en dirección hacia el oeste. Así que los 30 grados los tenemos en esta parte del gráfico. Para el literal C tenemos un vector C que tiene un módulo de 5 kilómetros por hora en una dirección desde el sur 50 grados hacia el este. Como empezamos con el sur, ubicamos el eje donde se encuentra el sur y a partir de ahí debemos medir 50 grados hacia el este. Entonces a partir del sur, en cualquier punto, medimos 50 grados con dirección al este. Como ya sabemos por dónde pasa el vector, desde el origen trazamos la flecha del vector y ya tenemos representado gráficamente el vector C. Colocamos los datos, el vector se llama C, tiene un módulo de 5 kilómetros sobre hora y el ángulo que se formó eran de 50 grados medidos desde el sur hacia el este. Entonces el ángulo de 50 grados es el que empieza desde el sur hasta llegar al vector. Para el literal D tenemos un vector D con un módulo de 1 metro sobre segundo al cuadrado, una dirección sur 70 grados hacia el oeste. Como empezamos con la letra S, ubicamos en el plano cartesiano donde se encuentra la S que representa el sur, y a partir de aquí debemos medir 70 grados en dirección hacia el oeste. Entonces en cualquier parte del eje que simboliza el sur, vamos a medir 70 grados en dirección al oeste. Para graficar el vector vamos a tener desde el origen, por donde medimos el ángulo, y ya tenemos la representación gráfica. Colocamos los datos, el vector se llama D,
tiene un módulo de 1 metro sobre segundo al cuadrado y el ángulo era de 70 grados medido desde el sur en dirección hacia el oeste. Entonces el ángulo que formamos es desde el sur hasta llegar al vector. Para graficar el vector E tenemos un módulo de 20 newtones con una dirección norte hacia el oeste. Como no tenemos ningún ángulo que graficar, esto equivale a escribir de la forma norte 45 grados hacia el oeste. Esta forma de escritura es válida debido a que el cuadrante mide 90 grados. Entonces lo que nos está diciendo este tipo de nomenclatura es que el vector pasa por la mitad del cuadrante. Entonces en el gráfico nos vamos a ubicar desde el norte y vamos a medir 45 grados, que es la mitad del cuadrante, en dirección hacia el oeste. Y ya tenemos ubicado por dónde va a pasar el vector, que se grafica desde el origen de coordenadas. Colocamos el nombre al vector, el vector se llama vector E. Tenemos una dirección desde el norte medida hacia el oeste con un ángulo de 45 grados que está implícito. Entonces en estos 5 gráficos que hemos hecho, hemos graficado los ángulos que nos dieron cada uno de los ejercicios. Para conocer el otro ángulo que corresponde, el ángulo que falta, como sabemos que el cuadrante mide 90 grados, lo que deberíamos hacer es restar de 90 grados el ángulo que medimos y de esa forma tendríamos el ángulo restante. En el segundo ejemplo, aquí nosotros habíamos medido 30 grados, entonces para conocer el otro ángulo, que sería el inferior, debemos restar de 90 grados los 30 grados que ya estamos ocupando y ya conocemos el ángulo inferior. Finalmente, para terminar, nosotros también podemos obtener coordenadas a partir del gráfico. Vamos a suponer que aquí tenemos un vector que está identificado como F, que tiene un módulo de 2 newtons y que tiene un ángulo de 30 grados en la parte inferior. Entonces, para obtener la coordenada a partir de este gráfico, vamos a empezar colocando el nombre del vector, que sería el vector F, colocamos igual, abrimos un paréntesis y siempre vamos a escribir primero el módulo. El módulo del vector es de 2 newtones, colocamos un punto y coma y observamos en qué cuadrante estamos trabajando. Para el primer y segundo cuadrante siempre vamos a empezar con la letra N y para el tercer y cuarto cuadrante siempre vamos a empezar con la letra S. Como nos encontramos en el segundo cuadrante, la letra que vamos a escribir siempre va a empezar con el norte y a partir de aquí debemos identificar cuántos grados tenemos desde el norte en dirección hacia el vector. Entonces aquí debemos saber cuánto mide este ángulo de aquí. Como sabemos que el cuadrante tiene como medida 90 grados y ya estamos ocupando los 30 grados que tenemos aquí, 90 menos 30, el ángulo de acá va a ser 60 grados. Entonces vamos a escribir norte 60 grados en dirección hacia el oeste, debido a que el vector está ubicado en el segundo cuadrante que se forma con las coordenadas norte y oeste. De esta forma hemos resuelto los literales y terminado el ejercicio.